Tarde Viaje, un programa que paga la luz cuando ya se la cortaron. Tarde Viaje. Bueno, una tarde de radio y estamos intercambiando entrevistas porque hace un ratito nuestro entrevistado entrevistó a este entrevistador para un programa de Radio Sur, que es la emisora y la experiencia de la cual vamos a hacer referencia. Está un poco loco, arrancó la entrevista silbando y con algunos climas basados en el silbido y en el silencio, en un mundo en donde si no hablas rápido, si no mencionás cosas, si no enumerás, si no vas gatillando cosa tras cosa, y si haces un silencio, parece que se cae el mundo. Mariano Randazzo está aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, Astor, saludo a tu audiencia. Bueno, te agradecemos en nombre de la audiencia. Hombre de radio, algunos te conocen como editor de algunos programas que salen a nivel nacional, como Decime quién sos vos, que conduce Eduardo Liberti, también anteriormente laburando en Marca de Radio, que también te conocen otros desde ese ámbito. Y sin embargo, tal vez Radio Sur no sea conocida, por lo menos masivamente, aquí en Bahía Blanca. Radio Sur es una emisora comunitaria que se funda hace unos años, pero más que decirlo yo, la primera pregunta sería eso: ¿cómo nace Radio Sur? Nace en el año 2008, en septiembre de 2008, comienza a salir al aire, pero en realidad es un proyecto que tenía un tiempo anterior de gestación. Nace en el calor de lo que es una experiencia de un barrio construido por quienes viven ahí. Hablamos del megaproyecto de viviendas Monteagudo, que está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Parque de los Patricios, la zona, digamos, más pobre de la ciudad de Buenos Aires. Ahí el MTL, el Movimiento Territorial Liberación, una organización social piquetera, nacida en el 2001, se organiza, lucha junto con otras organizaciones por la Ley 341, que es la que permite que, formados en cooperativas de vivienda, las organizaciones de desocupados o sociales o piqueteras puedan acceder a construir su vivienda. Y bueno, ese barrio fue uno de los proyectos, de los pocos, hay que decirlo, exitosos. Se construyeron 326 viviendas donde viven esa cantidad de familias. Hay 7 nacionalidades, o sea, hay una composición muy grande de inmigrantes que antes vivían o en casas tomadas o en inquilinatos o en la villa, y que accedieron gracias a la ayuda mutua de su trabajo colectivo y un crédito que hubo desde el Estado, construir sus viviendas en tiempo y formas en un barrio que es muy lindo. Y ahí, durante la construcción del barrio, en una asamblea que venía haciendo un debate del movimiento, deciden tener una radio y se compran un transmisor y tienen la plata para los equipos. Y ahí convocan a una serie de gente que ellos consideran que podríamos ahí construir el proyecto de la radio. Y literalmente nos tiraron la radio por la cabeza. ¿Por qué deciden hacer una radio, entre otras muchas cosas que uno puede hacer en un barrio como ese? Porque está vinculado al tema de su proyecto político ideológico. O sea, ¿qué querían? Una radio que hablara en la ciudad de Buenos Aires de, por ejemplo, que defendiera las fábricas recuperadas, los bachilleratos populares, las organizaciones sociales, todas las experiencias de construcción de autonomía popular, que hable sobre la matriz productiva del país y pueda cuestionar eso. O sea, el lema, para ser claro, fue: queremos una radio de izquierda que no le hable a los convencidos. Bueno, ese es un desafío, porque cuando llaman a, como vos decías, o no sé si lo dices vos, pero digo yo, a profesionales que puedan encarar el trabajo de hacer una radio de cero, ¿cuál fue el debate entre las personas que tienen un trayecto en radio? Es decir, ¿qué tipo de radio proyectaron, pensaron? Porque no es fácil hacer una radio de izquierda que no hable a los convencidos. Bueno, ahí conviven en la radio como 3 familias según el origen que cada uno tiene. Hay una parte que somos los menos, que venimos de una experiencia también en medios comerciales o sistémicos. Después hay otra parte mayoritaria que vienen de estudiar comunicación en la Universidad de Buenos Aires y en otras experiencias también no públicas sino privadas, y que la radio comunitaria empieza a ser como el primer lugar donde poder ejercitar lo que estudiaron. Y otro grupo que también es importante, que son militantes de distintas experiencias políticas
algunos gremiales, que hay muchos, otros vinculados a la cultura y la gestión cultural, otros a organizaciones de otro tipo, por ejemplo el tema de la vivienda, la lucha por la vivienda, incluso partidos políticos, que desde su proyecto político entienden que en la radio también hay un debate público de ideas y una construcción de conciencia. Y el debate fue tratar de que al aire sonara el debate del campo popular. Entonces no se pensó como una radio instrumental solo de una organización, y de hecho en el colectivo que hoy forma parte de la gestión de la radio vamos a encontrar una pluralidad de identidades. Entonces ahí se trabajó mucho sobre el concepto de qué es construir unidad, digamos. Cuando decís una radio instrumental te referís a un medio de comunicación que abre las necesidades de una organización determinada. Si nosotros hubiéramos hecho Radio Sur solo con los límites que tiene el proyecto del MTL, por ejemplo, que fueron los que financiaron la radio, hoy quizás hay algunas propuestas que no estarían priorizadas en la radio o subestimadas, o no se le hubiera abierto la puerta. Se excedió los límites incluso la organización, porque ellos nos pidieron que sea así también. O sea, acá el lema fue: la radio es de quien la construye, apropiense de esto es... Y entonces hay un nivel de fidelidad con el MTL por un lado, pero por otro lado está de ensayar otro modelo, porque también ahí hubo otra premisa. Muchos de los que estamos ahí venimos de experiencias de otras radios comunitarias. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprender de lo que ya hicimos e hicieron otros compañeros y compañeras en otros lugares. Aprendamos de esos errores, veámonos dentro de la familia de radios comunitarias, tengamos memoria y tratemos de aportar, de tratar de que sea el piso para otro tipo también de experiencia, profundizando lo que es hacer comunicación popular, alternativa, comunitaria, como le quieran decir, pero que tiene que ver esto con ejercer el derecho a la libertad de expresión de una manera autónoma, jerarquizada profesionalmente. Y ahí aparecieron todos estos aprendizajes, ¿no? El debate de cuál es el profesional de los medios comunitarios, ¿viste? ¿Dónde tiene que tener las antenas paradas? Bueno, esa es la experiencia de estos 7 años de Radio Sur, que hoy congrega un montón de programas, algunos de producción propia, otros de coproducciones y otros de producciones externas que vienen a la radio. Hablamos de unas 150 personas que pasan semanalmente, con, digamos, unas 50 que forman parte del colectivo activo militante de la radio. Y bueno, por ahí la buena noticia de este último tiempo es que ahora somos una cooperativa de trabajo de comunicación, o sea que generamos fuentes de laburo que están jerarquizadas, y la idea es eso, es vernos dentro del mar de medios que somos los comunitarios en la radio, tratando de aportar una experiencia en una ciudad grande, cosa que no es fácil, pero bueno, la visión del MTL se compraron un transmisor muy grande en potencia, entonces también ahí había un argumento que había que empatar desde el proyecto comunicacional. O sea, nosotros técnicamente estamos muy bien. Y bueno, ahí tenemos que hablar de la aplicación plena o no de la ley de medios. Cuando empezó la radio a transmitir en el 2008, llegábamos a toda la ciudad de Buenos Aires. Hoy, radio comunitaria, llegaba a toda la ciudad de Buenos Aires. Y sí, porque no es por soberbia, pero tenemos el transmisor de radio más grande que tenga una radio comunitaria en el país. Por obvias razones que no hace falta, en la mayoría del país no hace falta un transmisor así. Llegamos a toda la ciudad. 7 años después llegamos a un tercio, la mitad, estamos ahí peleando, porque no se abrieron los concursos, porque está todo parado y porque es la ley de la selva. Y los privados van sumando potencia y excediéndose, y bueno, los comunitarios somos todavía tan en deuda la aplicación de la ley de medios con respecto a jerarquizar nuestro sector, sobre todo en las zonas de conflicto. Aún así, se trata de trabajar en esto de conquistar audiencias, digamos, ¿no? Construir públicos, valorar la experiencia de la comunicación comunitaria, sea Radio Sur o cualquier medio hermano, como es FM La Calle, por ejemplo, tantos otros, en nuestra ciudad. Y bueno, ese fue el mandato y eso creo que estamos armando, ¿no? Yo decía el otro día, en una apertura de los programas, que hacía referencia a la comunicación popular y decía: hacer comunicación popular es hacer, en principio, comunicación a secas. Es decir, el trabajo del comunicador o de la comunicadora, hacerlo bien, de la mejor manera posible, en las condiciones técnicas en las que uno se
se desenvuelva. En ese sentido, los medios comunitarios en términos de audiencias tienen la capacidad de disputar a través del buen desarrollo profesional. ¿Deben pensarlo deben pensar en la tarea de disputar o es otro rol? Yo creo que ese es la gran meta. O sea, todo lo que nosotros hacemos es para que cada vez nos escuche más gente, porque ahí se completa lo que nosotros consideramos que es el ejercicio de la comunicación. Alguien que del otro lado completa lo que uno ofrece. Aunque sea una pregunta, aunque sea un silencio, una música, esto tiene sentido a partir de que alguien nos escucha. Que nos escuche mucha gente, bueno, es el reto de todas las radios comunitarias. Y yo podría tener una respuesta que sea más negativa u otra que sea más positiva, porque creo que hay muchas radios comunitarias, haciéndome cargo de nuestra comunicación, de que todavía están en deuda en este ejercicio del lenguaje radiofónico y que podrían tener más audiencia si trabajaran más a conciencia, digamos, y yo creo que falta ahí todavía un trecho de experiencia propia. También hay muchas experiencias que dicen lo contrario. Yo creo que estamos en el momento de poder dar ese salto, de ponernos eso como objetivo. Quienes están en lugares donde sus equipos técnicos llegan a toda su comunidad, bueno, tienen más responsabilidad, porque ahí la excusa no es que no se escucha, digamos, se escucha, bueno, ahora te tiene que elegir, tu pueblo tiene que elegir comunicarse con vos como medio, digamos, y valorar tu trabajo. Volviendo a Radio Sur, nosotros tenemos mucha preocupación por esto y somos conscientes de la disputa que estamos dando, que somos David y Goliat, digamos, ¿no? Aún así, que nos pone orgullosos que, por ejemplo, el año pasado participamos con un trabajo en la Bienal de Radio en México, que es un concurso privado, pero que es muy importante en radio, sobre todo la hispana, y ganamos el primer premio en la categoría radio comunitaria e indigenista. Y lo que más nos satisface, más allá del premio, es que fue con un trabajo generado por chicos y chicas que se hicieron en el semillero de la radio comunitaria. La mayoría no tiene una mayor trayectoria en los medios, digamos, profesionales, privados o del sistema de medios más tradicional, sino que son productos de una experiencia comunitaria. Y a su vez haciendo un trabajo que se llama Un Mundo Sin Putas, en que, bueno, habla sobre el abolicionismo vinculado a la prostitución y con todo, bueno, una mirada política con la cuestión de género y demás, y la violencia hacia la mujer, que nos llena de orgullo, y aparte fue una ficción. Entonces, ¿qué es una gran falencia de la radiofonía? Bueno, entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que creo yo? Que si te gusta mucho la radio y querés experimentar la amplia gama de formatos que existe en la radio, no solo acabándose en un programa y en lo periodístico, sino vinculado a lo cultural, a lo experimental, a lo artístico. Hablamos de la ficción, del documental, de informes editados, de microprogramas, de literatura, de adaptación de textos, etcétera. A mí no me cabe duda que en las radios comunitarias eso hoy es parte de la realidad de las radios y que es totalmente ausente en otros medios. Entonces, yo, por ejemplo, en este tipo de experiencias yo veo el futuro también de las radios comunitarias, de no solo construir, digamos, otros contenidos, sino esos otros contenidos también para nuevos públicos, digamos, ¿no? Ganar la audiencia, pero con nuestros argumentos propios y no tratando de disfrazarnos en formatos y en ideas para que la gente nos escuche. Bueno, hablamos de un oyente también en que lo vamos construyendo a la par que van construyéndose nuestros medios. Aún así, hay muchas radios comunitarias que son muy escuchadas en el país. Hablo de radios campesinas, que están radios en pueblos chiquititos, donde tiene una alta incidencia en las decisiones que se toman en su comunidad. Si escuchan algunos ruidos de fondo, tienen que ver con que estamos en un lugar donde hay vida, un lugar que está vivo, y como ocuparon el estudio de la radio, porque había programa en vivo en el momento que estamos grabando esta entrevista, estamos en el bar Don Osvaldo del Centro Cultural La Panadería, donde emite la FM de la Calle, y están ingresando personas para la radio, precisamente para el programa que sale en vivo ahora. Hay una primera premisa para quienes quieren adentrarse en hacer radio, que es por lo menos hacer la radio que a uno le gustaría escuchar. Pasa lo mismo en la música, en donde sea, ¿no? Si uno
enciende en la radio que uno hace el dial y se aburre, bueno, quiere decir que algo no funciona. Y me gustaría hablar, antes de cerrar la nota, de otro aspecto de tu trabajo, que es el aspecto docente. Yo recién di por sentado que las personas que hacen radio escuchan radio, y esto no es tan así. Vos das clase en algunas materias en éter. ¿Cuál es el alumnado que te encontrás hoy? ¿Qué materias das en principio? Ahí, con estos años, porque ya hace como 20 años que estoy también dando clases de radio, he pasado por distintos. Hoy estoy dando una materia que se llama Taller de Radio, creo que es 2 y 3, bueno, va cambiando. Está vinculado a la búsqueda de nuevos formatos, digamos, ¿no? O hacer los formatos clásicos del género y también experimentar. Y ahí alentamos mucho el tema de la construcción de la voz propia radiofónica. Bien, ¿en qué está pensando el alumno medio hoy? ¿Consume radio, no consume radio, le interesa? Y es que es jodido hacer sacar un promedio, porque va cambiando hasta por los grupos humanos. Lo que es real, y a su vez me toca dar clases viajando mucho, así que voy mucho a provincias y a distintos proyectos, y estoy con muchos pibes y pibas que están entrando a esto del idioma de la radio. Lo que yo veo que cambió de unos años a esta parte, la escucha es más o menos lo mismo, digamos, sino los modelos periodísticos o radiofónicos que toman, que también va cambiando. Siempre hay un gran porcentaje que está vinculado a los medios comerciales, pero no por comercial, sino por tener una referencia en alguna que otra persona. Pero lo que cambia es que hoy aparecen, por ejemplo, la autogestión o medios que no todo el mundo quiere trabajar, por ejemplo, en Radio Mitre o en la Rock and Pop o en la Mega o en la Metro, aunque muchos sí, sino que otros empiezan a ver de que también hay otras cosas para hacer. Me puedo hacer mi propia radio o puedo participar en proyectos colectivos de medios que no son esos, digamos. O tengo mi idea radiofónica y quiero llevarla adelante, me juego por lo que yo creo que hay que hacer, digamos. Esto me gusta, eso está bueno, pero me juego por lo mío, digamos, ¿no? No solo quiero ir a hacer un laburo medio automático, que muchas veces en esos programas funcionan de esa manera, digamos. Un productor estándar, digamos, en función de las ideas de otros, que pueden estar muy buenas, pero no dejas de trabajar para ideas de otros, para empezar a hacer creaciones propias. Y eso está bueno porque la comunicación es una creación propia, más allá de que tiene que ver con un vínculo colectivo. Uno se comunica desde lo que uno es y de lo que uno cree y confía y quiere transmitir. Entonces eso está muy bueno porque ahí se derribaron algunas cuestiones, por ejemplo nociones como la objetividad. Hasta hace algunos años, te diría, la mayor parte de los pibes y pibas que estudiaban estaban muy parados en esto de las dos campanas y que hay que ser objetivo y la independencia. Y hoy se dan cuenta de que en la vida siempre hay una toma de posiciones y hay dependencias a escala de valores e incluso hasta ideológicas. Y se dan charlas y debates que están muy interesantes, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que a mí me pasa dando clase y un poco también me permito transmitir lo que yo creo, porque también en la radio es bastante antidogmático también este idioma, en el sentido de que a veces contradecir la regla es hacer las cosas bien. Bien, también charlábamos el otro día de el profesionalismo en los medios comerciales y el profesionalismo en los medios comunitarios. Voy a volver a un tema que ya tocamos, pero me parece que es interesante pensarlo en otros términos y pensarlo en los términos de oportunidad. En su momento las radios comunitarias, que eran más llamadas truchas que ahora, estaban, además de vistas como truchas, desde el punto de vista de que no era una empresa hecha y derecha, estaban estigmatizadas como lugares donde, iba gente a pasar el tiempo y no se hacía comunicación bien. Sin embargo, yo hoy, por ejemplo, me enciendo Radio Mitre a la mañana y lo escucho a Longobardi, por poner un ejemplo, o miro 678, o escucho programas de Radio Nacional, de esto no te estoy haciendo cargo vos, lo digo yo, y uno ve que hay ciertas cuestiones básicas de respeto por las audiencias que no están presentes, y tal vez haya algunos elementos como confirmar una fuente. Hablo ahora del periodismo en radio, ¿no?
confirmar una fuente, de hacer una entrevista con cierto rigor periodístico, bueno, que está más presente en ciertos medios comunitarios que se toman las cosas más o menos en serio que en otros medios comerciales. Es un momento, y aquí va la pregunta, distinto en ese sentido y genera una oportunidad, ¿o lo ves similar a otros? No, creo que ahí cambió un poco. Hay una enorme, o sea, hoy, para poner un ejemplo con otras épocas, hablando de la radio, hoy los programas de radio, lo que vos decías, comerciales en las radios privadas más importantes, que tienen un mensaje dominante, incluso hasta federal, que son las radios que se repiten en muchas provincias y demás, en términos del lenguaje radiofónico es muy pobre su propuesta, y en términos periodísticos también, digamos, ¿no? Entonces también eso lleva a mediocrizar a los públicos también, porque el que, viste, cuando das poco, la gente después aspira a poco, y esto se ve con muchísimas cuestiones, agendas que son negadas, tratamientos parciales, mucho tiempo te necesitas escuchar para poco rédito que te da periodístico, porque por ahí subestimación absoluta de la audiencia. Yo creo que hay una precarización no solo en las condiciones de los trabajadores de prensa, sino hay también una precarización en muchos medios de la forma de hacer periodismo. Y que la verdad que resulta notorio en un momento donde ha crecido el debate político en nuestra sociedad, digamos, ¿no? No sé si en los términos de profundidad, o sea, qué bueno sería que el periodismo pueda sumar profundidad al debate político, en vez de, farandulizarlo o mediocrizarlo. Y pongo ejemplos, ¿no? La autorreferencia empieza a ser un lugar muy común cuando uno escucha comunicadores, comunicadoras, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? A mí me pasa como oyente que termino jerarquizando a una persona que habla del hospital público, de la escuela pública, del transporte público, de la canasta básica, cuando esa persona ni sus hijos van al hospital público, ni ellos van al hospital público, ni se educan en la educación pública, ni usan el transporte público, y que tienen niveles de ingresos absolutamente superiores a cualquier trabajador medio en este país, porque son exorbitantes. Y los escucho analizando y hablando de algo de lo que no saben y de lo que no son. Entonces, y encima con niveles de autorreferencia enormes, y vos te enterás de vidas maravillosas que no es tu vida, digamos, y de gente que le pasa cosas, y entre medio, el debate público que nunca termino de tener claro qué es lo que se debate. La autorreferencia por un lado. Por otro lado, empieza a aparecer el valor de lo textual, por ejemplo. En vez del ejercicio de periodismo, que tiene que ver con datos y cosas concretas que pasaron, y en todo caso el debate sobre causas, consecuencias, soluciones, no. Se debate lo textual. Y las noticias es lo que dijo este o lo que dejó de decir el otro. O lo que publicó en Twitter. O lo que publicó en Twitter, por ejemplo. Es fantástico Twitter como herramienta de comunicación, pero no precisamente para hacer de la noticia un Twitter textual, digamos, ¿no? Y de fondo nos olvidamos las causas de las cosas buenas y cosas malas que pasan en nuestras sociedades. Y y yo creo que ahí los trabajadores de prensa tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo los que estamos hace mucho tiempo trabajando en esto, en mayor o menor medida, de decir que no cuando hay que decir que no, de decir que sí cuando hay que decir que sí, y pelear por espacios dignos de trabajo, digamos, ¿no? Y en lo estrictamente radiofónico hay una pobreza muy grande en lo que tiene que ver con la búsqueda de esta unidad que es el qué y el cómo, digamos, ¿no? Porque también hay un tratamiento formal de un montón de temas que evidentemente siguen sin dar resultados periodísticamente lo que uno se propone, digamos, ¿no? Es repetir y repetir. Ahí aparecen, yo creo que humildemente, también la experiencia de los medios comunitarios, como la posibilidad de ampliar agendas, de proponerse tratamientos, de buscar profundidades. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y también, ahí es donde sumamos los comunitarios, ¿cómo resolvemos lo que pasa? Digamos, yo creo que en esa fórmula uno puede desentrañar. Y ese que va de la mano de un cómo yo lo planteo, digamos, ¿no?
Entonces, qué lindo que son iniciativas, por ejemplo, como Canal Encuentro o Paca Paca, digamos, donde no se subestiman las audiencias y se proponen cosas. Bueno, ojalá en el Estado, ojalá Radio Nacional esté a la altura de lo que es Encuentro como canal estatal, digamos, ¿no? Bueno, son las menos en un momento, y yo también creo que las audiencias no nos tenemos que resignar. Mariano, por eso es fundamental, no resignarse. ¿Cuánto hace que haces radio, de alguna u otra forma? Y desde los 15 años y tengo 38. Y como profesional, o como persona, como gente de radio, digamos, ¿qué buscás hoy a diario en tu trabajo en la radio diferente a lo que buscabas en los comienzos, digamos? ¿Para hacer, para escuchar? Sí, ¿qué buscas en la radio, digamos? Viste que uno, a veces una profesión se puede hacer muy monótona o te puede seguir apasionando. ¿Qué vas a buscar ahí en ese trabajo? Para mí hacer radio es como jugar. Entonces, con los años lo que he hecho es respetar más esos momentos de juego, porque estoy muy orgulloso de trabajar de lo que a mí me gusta, y creo que eso solo el que lo hace puede entender lo lindo que es. Entonces pienso el trabajo como una actitud creadora, y más allá de que a veces te alcanza más o menos para llegar a fin de mes, busco siempre ahí, aunque a veces sea rutinario determinadas secuencias que tienen que ver con el trabajo, encontrar, nunca, viste, ahí aburguesarse a una cosa, aburrirse. Entonces yo lo tomo como un juego. Para mí hacer radio es jugar, así que siempre trato de cambiar reglas para seguir divirtiéndome, tanto dando clase como editando, como produciendo. Cuando eso no me pasa, me preocupa. Gracias por estos minutos con la radio, con este programa en particular, que creo que la audiencia va a valorar, porque muchos van a decir, Mariano, ¿cuánto hace que no lo escucho? Y otros y otras también participaron de esta charla sobre la radio, que creemos que ha sido interesante. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias Astor, y bueno, viva FM de la calle. Busca nuestra página en Facebook como Tarde Piaste Radio. Tarde Piaste Radio.